Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, pastor. Muy buenas noches, bendiciones, mi querida hermana. Saludos a todos mis hermanos, muchas bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, pastor. Y buenas noches. Gracias por la bienvenida. Buenas noches, Dios le bendiga, pastor, Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Bueno, mis hermanos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a la clase de Historia y Teología de la Iglesia del Pacto, esperando que Dios haya sido bueno como siempre lo es con todos ustedes, conmigo también. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias mis hermanos por eh, el haberme enviado sus tareas a la dirección de correo electrónico. Entiendo que no todos me lo han enviado. Recuerden que parte de la nota final eh, es también las tareas enviadas, eh, trabajos
los test de comprensión individual, que en un 50% son la nota final de esta materia. Así que, por favor, mis hermanos, gracias a quienes me lo enviaron a tiempo y bueno, esperando por la misericordia de Dios que me envíen los que aún faltan, por favor. Eh, Como les había dicho, pues hay dos maneras de enviarme la tarea. La una es por el correo electrónico ipseminario@gmail.com, o también puede ser a mi WhatsApp, que también funciona. Así que esos dos canales tenemos para el envío de las tareas. Bueno, mis hermanos, vamos a orar antes de iniciar nuestra clase. Como dije, esperando que haya sido una buena semana. Para mí ha sido semanas de viaje. He estado viajando a las iglesias del DRA, especialmente en el Chaco, Santa Rosa. De ahí me pasé a la costa, Guayaquil. Estuve en Guayaquil en el funeral de nuestra hermana Estrella Zambrano, esposa del pastor Virgilio Delgado, presidente del Consejo Pastoral de la Iglesia del Pacto. eh, y luego de ahí subí a la provincia de Manabí, a Manta, Montecristi. Estuve ahí también visitando los proyectos que hay de la Iglesia del Pacto a través de FASE en Montecristi, en Manta, y las unidades educativas públicas de Manta, donde tenemos el privilegio de colaborar como Iglesia del Pacto y especialmente como Fundación PASE, ayudando para la prevención de la violencia intrafamiliar, pero también la violencia escolar. Luego de eso, pues subí a Santo Domingo, donde tuvimos nuestro retiro pastoral, donde estuvieron líderes y pastores de las iglesias del Pacto. Ahí de los 6 distritos estuvimos como unas 220 personas en total, entre líderes, pastores, esposas, hijos, recibiendo pues capacitaciones, talleres a cargo del pastor Roberto Reed y su esposa Nancy Maldonado de Reed, quienes impartieron talleres a las esposas de los pastores, a los pastores y líderes, y en fin, pues un tiempo muy bueno de edificación, y ante todo encontrarnos y reencontrarnos con el liderazgo de la Iglesia del Pacto. Siempre es bueno sentir que somos una familia en Cristo, como iglesia somos una familia, y conocernos más y más es algo muy bueno que podemos tener dentro de la iglesia del pacto. Y entonces esa ha sido mi rutina en estas semanas que ha pasado, y ya estamos de nuevo aquí en la oficina. Fue un feriado largo y bueno, el retiro de pastores fue justamente durante el feriado. Tuve el privilegio de servir de guía, de traductor, de acompañante a nuestras visitas internacionales que vinieron de Suecia para conocer justamente el trabajo de la Iglesia del Pacto y de la Fundación PASE, que es nuestro brazo diaconal para el servicio a la comunidad. Entonces, siempre es un privilegio acompañar a los hermanos y un privilegio también poder presentar quiénes somos, qué hacemos como Iglesia del Pacto, cuál es nuestra labor, cuál es nuestra función, y ante todo, pues algo que nos identifica como Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador es la misión integral, nuestra convicción de que el Evangelio no solamente debe ser teoría o un evangelio leído, sino también un evangelio que se pone en práctica en la sociedad. Como iglesia somos partícipes de la salvación del ser humano, no solo en un sentido espiritual, sino también aquí, mientras vivimos en nuestra tierra, buscando siempre el bienestar del ser humano, que creemos que es el evangelio integral, no solo el alma, sino también el cuerpo del ser humano.
Así que siempre con mucho gozo poder presentar a nuestra iglesia de esa manera, como iglesia del pacto. Y bueno, también entender que como iglesia ecuatoriana hemos servido como ejemplo y referente y referencia para los hermanos de Estados Unidos, de Suecia y de los demás países que tienen donde hay la iglesia del pacto, conocer nuestra forma de trabajar y toda la honra y la gloria sea para el Señor que tenemos esa oportunidad de servir a la sociedad, servir al mundo con la predicación, con la proclamación del Evangelio, pero también con la obra social que nos identifica mucho. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, quiero darte las gracias porque tú eres bueno, eres misericordioso, que tienes misericordia de cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, Señor, tú siempre estás cuidando, velando de cada uno de nosotros, que aún siendo tú el Rey de Reyes, el soberano, te has fijado en cada uno de nosotros, en nuestras necesidades. Has estado todo el tiempo guiándonos a través de tu Santo Espíritu, ayudándonos para escuchar, leer tu palabra, también estudiar y aprender más de la iglesia. Gracias, bendito Señor, porque nos has dado la fuerza, nos has dado la inteligencia para comprender y gracias por todo lo bueno que hemos recibido durante esta semana. Bendice a mis hermanos que están conectados a esta clase en este momento. Ayúdanos, Señor, a conocer nuestra iglesia, a poder sentirnos contentos de pertenecer a una familia, a esta familia. Gracias, bendito Señor, porque has bendecido a mis hermanos y hermanas y lo seguirás haciendo de aquí en adelante. Oramos en tu nombre, bendito Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les envié al grupo de WhatsApp eh, un calendario preliminar con las fechas y aprovecho la oportunidad para preguntar si es que hay algún cambio que hay que hacer. Como les había dicho, pues yo voy a hacer un cronograma y ustedes me sabrán decir, no, pastor, ese día es un feriado, ese día me caso, ese día me voy de viaje, lo que sea, pero siempre cuando haya una mayoría que está en lo mismo, pues se puede cambiar. De lo contrario, pues no sé si les parece tal como está, si lo han visto, por favor, estoy listo para escuchar sus opiniones en este sentido. Pastor, muy buenas noches, una vez más. Yo lo estuve revisando, aparentemente no hay ningún feriado. Incluso tenemos un mes libre entre diciembre y enero, desde el 15 de diciembre hasta el 12 de enero. Parece que no hay ningún feriado, al menos nacional. Así es, mi hermano. Feriados no creo que haya, pero alguien más que, si no, pues lo manejaremos tal y como está. Pastor, no, yo pienso que no habría mucho problema y también en eso. Y si es que algún hermano llega a viajar, el día de ayer tuvimos la opción de que igual nos decía el pastor que nos daba la clase que podemos grabar la clase y subirla a YouTube y les compartimos el link para que ellos puedan igualarse en esa clase. Entonces, lo mismo estamos haciendo el día de hoy, estamos grabando la clase y en la nochecita cuando se acabe la clase les compartimos el link de lo que ya se subió a YouTube para que no se descarguen en los celulares porque es demasiado pesado la grabación. Entonces ahí también no perderían la clase, sino que pues, si por A o B circunstancias han viajado, entonces tienen la oportunidad de poder en algún momento ver lo que se habló en la clase y poderse igualar. Ese sería, pastor. Listo, mis hermanos. Entonces no habría problema. Esas son las fechas que hemos puesto para las clases y también como ustedes pudieron observar en la ruta a la derecha está los hermanos y hermanas que nos van a ayudar con un pequeño devocional de unos 5 minutos. Puede ser una lectura de la palabra de Dios, alguna reflexión o algún testimonio que nos puedan compartir y seguido de una palabra de oración.
Ahí yo hice un listado, como se dice, dedocráticamente, ¿no? Eh, de los hermanos que estarían encargados de ayudarnos con el devocional. ¿Estamos de acuerdo en ello, mis hermanos? Amén. Listo. Muy bien, mis hermanos. ¿Cómo les fue con la primera lección de la Iglesia del Pacto y su historia? Como podemos apreciar en el material, pues se inicia con el marco histórico de la Iglesia del Pacto y bueno, siempre es bueno saber, conocer que somos parte de una familia cristiana evangélica que está comparada con un árbol frondoso. Nos explica el texto que es un árbol que tiene ramas, unas más rectas, otras más torcidas, unas más verdes, otras más secas, es decir, un árbol con diversidad, pero sin embargo que es un árbol, en este caso un roble, y el árbol de roble pues es un árbol que siempre da presencia, eh, es bonito en su imagen, siempre nos da una presencia buena este árbol. Y bueno, el resumen de esto es que somos parte de este árbol, somos parte de esta gran familia cristiana y bueno, la iglesia no solamente es doctrina, no solamente es una como religión, sino la iglesia también conlleva mucha historia, muchas experiencias. Y yo quisiera en esta noche que me compartan un poquito, ¿qué es para ustedes la iglesia? ¿Qué es la iglesia para ustedes? Entonces, por ejemplo, mi hermano Byron, ¿qué es para usted la iglesia? Para mí la iglesia es una familia. Somos una familia con distintas características, distintos genios, distintos temperamentos, pero que a la final nos une algo, y es alabar el nombre del Señor. El creer, como dice la palabra, que en Él somos sus hijos, y los que le han aceptado somos llamados sus hijos. Entonces, saber eso que vamos a la iglesia porque somos una familia y porque el hecho de que nos decimos hermanos no es solo una palabra diaria, sino porque lo decimos por convicción y porque verdaderamente creemos que somos hermanos cada uno, reconociendo que también cada uno, como les decía de principio, o sea, cada uno tiene su carácter, tiene su genio, y asimismo vernos reflejados en ellos también, que nosotros también algunas veces tenemos ese tipo de carácter, ese tipo de temperamento, pero para mí la iglesia es una familia unida en Cristo, una familia que adora y alaba, y una familia que sobre todo unida sirve al Señor. Eso sería pastor para mí. Amén. Muchas gracias, mi hermano Byron. ¿Alguien más? ¿Qué es la iglesia? A ver, mi hermana Maffer. Dios los bendiga, hermanos y hermano pastor. Para mí la iglesia es el cuerpo de Cristo, así como mencionaba Pablo, nosotros somos del cuerpo de Cristo y cada uno tenemos una función, por ende cada uno tiene sus dones y talentos que el Señor nos ha dado para servir. Y también en la clase de ahora me gustó bastante lo que hacía la comparación con un roble, porque se diversifica para varias ramas y aún aunque habían varias reformas, o sea, hay como que un mismo sentido que es Cristo, le entendí yo en la clase. Gracias, gracias, mi hermano Maffer. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué es la iglesia? Mi hermano Carlos Zambrano. Muchas gracias. Cuando hablamos de la iglesia, además del concepto bíblico, teológico, que somos un cuerpo, se me ocurre también las dimensiones, que somos ese grupo de quienes hemos confesado a Cristo a lo largo de toda la historia,
y a lo ancho de toda la geografía universal, sin distinción de denominaciones, de grupos. Somos tan diversos, pero tenemos lo que nos une, que es esa confesión de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y a partir de allí, pues, viene la multiforma de la iglesia, pudiera decirse. Eso, pastor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. ¿Alguien más? Amén, pastor. Mi hermana Yolanda. Sí, como los hermanos acaban de manifestar, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Todos los que conformamos, eh, en este caso la iglesia, somos los que de alguna forma pues hemos tenido ese encuentro personal con Cristo y confesamos nuestra fe. En la Biblia realmente nunca hace referencia a la iglesia como un edificio, sino siempre se refiere a las personas que seguimos a Jesucristo, pastor. Amén. Muchas gracias. Como habíamos podido leer en el texto bíblico, y esta es una gran realidad, pues eh, para muchos la iglesia conlleva muchos recuerdos, muchas experiencias. eh, Algunos de nosotros nacimos en el seno de la iglesia, los que somos hijos de pastores, nacimos en la iglesia pues crecimos, conocimos gente, amigos que son amigos para toda la vida, son nuestros hermanos. Hay otros, dice el texto, que están en la iglesia, se alejan, luego vuelven como el hijo pródigo, han alejado por un tiempo. Hay otros que nunca pusieron un pie en la iglesia, sino hasta cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, eh, nosotros que hemos tenido la experiencia de viajar, Mafer sabrá confirmarlo. Por ejemplo, en Suecia, eh, cuando uno va a cualquier lugar en Suecia, sea un pueblito o sea una ciudad, lo que distingue o lo que se ve primero es una iglesia, sea esta luterana, sea esta del pacto, metodista o bautista, pero siempre en cualquier lugar a donde uno va, se encuentra con una iglesia. Algo similares aquí también en el Ecuador. Por lo general siempre hay una iglesia católica o una iglesia evangélica en los pueblitos. En las ciudades hay mucho más. Es decir, la iglesia, sin importar qué denominación es, si es que es católica o evangélica, la iglesia siempre ha hecho presencia eh, en las ciudades, en los pueblos, en los barrios, en las parroquias, y de alguna forma, pues nosotros podemos saber que la iglesia siempre ha formado parte de nuestras vidas, de nuestra sociedad. La iglesia está ahí, crea o no crea, tenga fe o no tenga fe, pero la iglesia existe en todos los lugares donde nos vamos, donde nos encontramos, donde nos dirigimos. Entonces, y todo tiene una historia. Usted y todos los hermanos que aquí me compartieron que ven a la iglesia como una familia, ven a la iglesia como un lugar para estar juntos, para alabar, para leer la palabra de Dios, una iglesia para orar. Todos nosotros, sin duda alguna, tenemos una historia de la iglesia, de nuestra iglesia local. Cuando inicié, cómo crecí yo en la iglesia, todos tenemos una historia. De la misma manera, nuestra denominación, la Iglesia del Pacto, tiene su historia y es una larga, larga historia. Eh, por eso la lección número uno, pues, nos lleva a estudiar un poquito lo que fue la reforma protestante del siglo XVI. Estamos en la página 4, donde vemos, ¿no? La reforma del siglo XVI, que de ahí nace lo que se le conoce o se le conoció y se le conoce hasta el día de hoy como el protestantismo. Aquellos que protestaban
por las prácticas, rituales y manera de ejercer los ministerios de la iglesia de aquel entonces, la Iglesia Católica. Y podemos entender de esta manera, los que leyeron ya todo este texto en la lección 1, que la iglesia no solamente ha transformado las vidas individuales de las personas, sino también de alguna manera la iglesia ha sido uno de los factores de cambios en las sociedades, especialmente en el tiempo de la Reforma. Podemos ver que muchas cosas pasaron con esto de la Reforma protestante. Eh, el inicio de la imprenta, por ejemplo, que fue fruto de esto de la Reforma en Gutenberg, los cambios que se realizaron en Alemania, en Francia, en Inglaterra, tuvo también su influencia en lo político, ya que en aquel entonces la Iglesia Católica, hablamos de la Iglesia Católica, tenía mucha influencia, especialmente en Europa, inclusive más poder que los mismos reyes. Y conocemos que el Papa desde Roma muchas veces tomaba decisiones políticas de países como Alemania, Francia, Inglaterra, eh, y entonces los reyes ahí se sentían como que, los príncipes se sentían como que hay otro que manda más que yo. Entonces, de esa manera, la reforma protestante, de alguna manera, sonó bonito en los oídos de los reyes y por eso muchos reyes pues aprovecharon esta oportunidad para irse en contra del papado, que ejercía mucho poder en aquel entonces. Entonces podemos ver que esto de la reforma protestante no solo fue un cambio dentro de la Iglesia católica, sino hizo cambios también en las sociedades, hizo cambio en las monarquías de aquel entonces. Y lo tomaron muy en serio, algunos lo tomaron muy en serio esto del Evangelio, que impulsó a hacer muchos cambios en las estructuras de las instituciones. Y bueno, el protestantismo en sí es un capítulo entero, que eso es una materia que se debería estudiar. Aquí en el texto lo tenemos a breves rasgos nada más. Pero sabemos que el protestantismo o la reforma hizo grandes cambios sociales. Eh, es ahí que, por ejemplo, nace, ¿no? el anhelo de traducir los textos sagrados a los diferentes idiomas. Martín Lutero se encargó de traducirlo al alemán, que era su lengua, y otros más lo tradujeron al inglés. Casiodoro de Reina lo tradujo al español y de esa manera, pues, ese gran cambio que hubo es que la palabra de Dios, que hasta aquel entonces era únicamente de uso exclusivo del prelado, de los sacerdotes, pues empezó a ser leído, lo cual, pues, cuando la gente lee, despierta interés y también despierta ideas, despierta inquietudes, y eso es lo que hizo la reforma, ¿no? Empezamos a entender cosas que no entendíamos antes, y esto hizo que surgieran nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas preguntas en cuanto a los textos sagrados. En la reforma nos dice el texto que podemos ver cuatro ramas: la luterana, que se dio más en Alemania y en Escandinavia. Hablamos de Escandinavia, es Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, los países nórdicos. Ahí fue más la reforma luterana. La reforma calvinista fue en Suiza, Alemania, Francia y los Países Bajos. La anabaptista en Alemania, Suiza, Europa Oriental. Y la reforma anglicana de Enrique VIII en Inglaterra. Y luego seguidamente pues hablamos un poquito de quién es Martín Lutero.
¿Quién es Martín Lutero? Bueno, dice el texto que Martín Lutero era un monje católico. Eh, y él, pues, es el que se esforzó lo más que pudo por ser un buen monje, dice el texto. No tenía la intención, desde el principio, de reformar la iglesia, esa no era su intención. Pero él empezó a entender ciertas cosas, empezó a ver ciertas cosas, y algunas de esas cositas yo puedo ver todavía aquí en nuestra Iglesia Católica del Ecuador, que no se han reformado, no han cambiado. Por eso cuando los hermanos suecos me preguntaban, pero ¿cómo es posible? Dice, me hacían esa pregunta. No entendemos el por qué la Iglesia de Suecia en aquel entonces, en 1971, envió misioneros al Ecuador, porque el Ecuador ha sido ya un país cristiano, un país católico. Nosotros hubiésemos enviado misioneros a un país donde no hay cristianismo, ¿no? Entonces les explicábamos, ¿no? De que sí, sí, ciertamente en Europa, especialmente en los países escandinavos, la Iglesia Católica sí ha tenido una gran reforma, es muy distinta a nuestra Iglesia Católica de acá, donde todavía se practican ciertas cosas que se practicaban antes de la reforma, ¿no? Donde todavía, aquí todavía es necesario pagar para poder salir del purgatorio, todavía hay que hacer penitencias para poder recibir el perdón, y esto se ve muy claramente en Semana Santa especialmente, ¿no? Cuando hay que caminar azotándose con cadenas, si es posible llegar gateando con las rodillas sangrantes para poder recibir el perdón, algo que gracias a la Reforma Protestante pudimos aprender y entender, que el perdón de los pecados es por misericordia y gracia de nuestro Señor, quien a través de Jesucristo ya lo ha perdonado todo. Entonces, les explicaba a los hermanos que aquí nuestra misión como cristianos evangélicos es justamente evangelizar y ayudar digamos, entre comillas, a los católicos a entender que la salvación es gratuita, que la salvación es por gracia. Y eso es algo que aprendimos de la Reforma, donde también en aquel entonces, pues la Iglesia Católica tenía las bulas papales, tenía los edictos, tenían que pagar, tenían que eh, dar algo para poder recibir absolución. Entonces, ese es ¿cómo se podría decir? Una gran herencia que tenemos de la Reforma Protestante. Dice que para cumplir, dice Lutero, está hablando de Lutero, él vivía aterrado por la justicia divina que para él significaba el juicio de Cristo y la ira de Dios si no observaba su ley. Es decir, las cosas se hacían por esto, por miedo, por imposición, y Lutero era uno de ellos que vivía bajo este terror. Dice que él ayunaba hasta que sus mejillas se hundían, se quedaba flaco, flaco de tanto ayunar, se castigaba a sí mismo mental y físicamente por su corrosivo sentido de indignidad y confesaba cada pecado en el que él podía pensar, ¿no? Entonces, imagínese vivir ese tipo de fe, y no poder vivir lo que nosotros ahora conocemos a través de la palabra de Dios, que por gracia somos salvos por medio de la fe y que ahora nosotros podemos llamarnos hijos de Dios. Eso es algo que Lutero pues pudo entender después, y aquí dice desde las cruzadas, las indulgencias que eran otorgadas por la iglesia a cambio de pagos o servicios, las indulgencias supuestamente liberaban a uno o a sus familiares y amigos muertos. Es lo que se hace ahora con las misas para sacar a nuestros familiares muertos del purgatorio. No sé si donde ustedes viven pasa eso. Acá en Cayambe, donde yo vivo, eso sucede, que cuando uno muere, pues no llega al cielo, sino llega al fuego
del purgatorio, ¿no? Ahí tiene que ser purificado en el fuego. Y, y usted tiene que ir a dar misa para que salga ya su familiar de este fuego purificador y pueda llegar al cielo. ¿Y quién es el que define si es que ya está purificado o no? Es el sacerdote. Entonces él dice, no, falta todavía, falta un poco más. Entonces ahí es el pago, ¿no? Entonces, por eso digo, estas cosas, quizás por la oportunidad que he tenido de vivir en Suecia y vivir acá, entender que sí, ciertamente la Iglesia Católica Latinoamericana no vivió una reforma como lo hicieron en Europa. Y por eso tenemos cosas todavía del siglo XV y del siglo XVI acá. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis hermanos? Algo que Lutero también hizo no es solamente esto de la traducción, también él escribió algunos himnos, algunos cánticos. De esos cánticos, pues tenemos el que está al final de esta lección, que es escrito por Martín Lutero en el año de 1529, Castillo Fuerte. ¿Lo conocen ustedes? Mi hermano Carlos, sí, en Alianza lo cantan, en el pacto lo cantábamos también, y bueno, es parte de lo que nosotros conocemos como himnos de fe y alabanza. Castillo fuerte es nuestro Dios. Autor, Martín Lutero. Martín Lutero. Son bonitos salmos y textos y canciones que se escribieron en aquel entonces. Por ejemplo, dice aquí que Lutero se horrorizó al constatar, es decir, constatar quiere decir que él vio, que él vivió de cerca, que el dinero de las indulgencias se usaba para la construcción de la nueva Catedral de San Pedro en Roma. Ahora sabemos de dónde vino el dinero para tremenda catedral en Roma, a cambio de un total perdón de pecados. Dice eso en la página 7. Entonces, como él vio tantas cosas aquí y entendió que, bueno, él descubrió que Dios puede perdonar pecados y no es necesario comprar el perdón de los pecados, pues ahí es esto, todo esto es lo que le inspira, ¿no? A Lutero y protesta colocando, nos cuenta la historia, colocando un cartel, una pancarta con sus 95 tesis para debate. Él puso ahí para debate, para discutir en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Esto ocurrió el 31 de octubre de 1517. Por eso habrán escuchado de repente a fines de este mes de octubre, algunos publicaban un Día de la Reforma Protestante. Se celebraba el Día de la Reforma Protestante el 31 de octubre. eh, Esto ocurrió en 1517. Por eso recordamos como cristianos evangélicos y como reformados este día importante, el 31 de octubre, fue el día que Martín Lutero clavó las 95 tesis para debate, cuestionando muchas de las prácticas que la Iglesia Católica venía llevando hasta ese entonces. Y bueno, dice que las imprentas, como ya se accionaron las imprentas, esto lo publicaron y pronto difundieron por toda Alemania. A su tiempo, el Papa León X dijo que había un jabalí en la villa. Así le pusieron a Martín Lutero, ¿no? Un jabalí, un rebelde, porque jabalí es un animal, es un familiar del cerdo, pero que es silvestre y algo peligroso también. Entonces ahí a Lutero le llamaron un jabalí en la villa. En estas discusiones que se dieron, pues vemos que Lutero también trabajó con lo que eran los sacramentos y redujo los sacramentos de la iglesia a 7, que eran muchos más. 7 sacramentos que eran en la iglesia católica, pues los redujo a 2, el bautismo y la Santa Cena.
Luego dice que no solamente tradujo la escritura al alemán, sino también escribió himnos y redactó nuevas liturgias para que la gente pudiera entender y participar en los cultos. Y esto era, para mí, uno de los cambios de la reforma más grandes, es que la gente tenía que entender, porque aquí en el Ecuador también hace no muchos años atrás, no sé, pero yo me acuerdo cuando era niño, me contaban que la misa se la daba en latín y la lectura del texto bíblico era en latín. Y el que entendió, entendió y el que no, con ganas se quedó. Pienso que Lutero en su pensamiento, uno de los mejores era que todos deben entender. Por eso él trabajó en la traducción, pero también elaboró liturgias, es decir, maneras como celebrar el culto que sea entendible para la gente. El acceso al texto bíblico, el acceso a la palabra de Dios, el acceso a la homilía debía ser entendido. Y quizás lo que nos une como árbol eclesial, él elevó las Sagradas Escrituras a la más alta autoridad. Porque si bien es cierto, como decía Maffer, este árbol de la iglesia tiene ramas, unas son de así, otras son asado, diferentes, pero si hay algo que nos une, que es una raíz, es que la palabra de Dios tiene la suprema autoridad. La palabra de Dios. Él elevó las escrituras a la más alta autoridad sobre cualquier iglesia, papa, concilio o tradición, pues él pidió que se cerraran los monasterios y dijo que los monjes, monjas y sacerdotes deberían ser libres para casarse. Palabras fuertes en aquel entonces, que deberían casarse. ¿No? Y que los curas también se casen, que las monjas, los monjes, que deberían casarse. Bueno, algo, algo que deberían oír nuestros sacerdotes de hoy día también. ¿Alguien que quiera añadir algo? Porque yo sé que ustedes leyeron también, lo estudiaron. Sí, pastor, si me permite hacerle una pregunta, por favor. Sí, mi hermano. Sí, en el libro, bueno, sí, en esta unidad vemos que para Lutero, pues el bautismo hecho por fe era el único voto del cristianismo, ¿no es cierto? Para él eso es lo que valía. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahora con algunas iglesias, incluso llamadas cristianas, que no han acatado esto y que lo hacen? He sabido que hay iglesias en Estados Unidos que incluso bautizan a bebés y también a los 10 años confirman a los niños y se llaman iglesias cristianas, evangélicas. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, la explicación que yo le puedo dar, porque yo fui pastor en la iglesia de Suecia, donde se bautizan niños también, y lo sé que es en Estados Unidos también. Bueno, se dice que para el bautismo, el único requisito para el bautismo es la fe. La fe y el bautismo van de la mano. Entonces, nosotros podemos cuestionar, ¿no? Y por eso es que no está la lección 6 y 7, porque habla mucho del bautismo de infantes. Nosotros podemos cuestionarlo, ¿no? Pero la respuesta que nos dan es de que, bueno, si el bebé, el recién nacido, no tiene fe, no está consciente todavía, pero aquí cuenta la fe de los padres. Es que los padres tienen fe. Y entonces, como bautizan niños tiernos, niños de meses, por eso sale la consecuencia de este bautismo es la confirmación. Entonces, ¿qué se hace? La costumbre es, bueno, si se bautizó como bebé, no estuvo consciente de él, el bebé, pero cuando ya está adolescente, ya tiene sus 14 años, entonces ahora sí va a aprender los principios bíblicos, va a aprender lo que es la fe, por eso tienen el curso de confirmación, por eso se llama confirmación, porque están confirmando el paso de bautismo que ellos dieron en su inconsciencia. Esa es la explicación que yo le puedo dar, el por qué lo hacen, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge esto del bautismo de niños?
Hay que irnos a la historia. En Europa, especialmente en tiempos de pandemias, de la peste, nos cuenta la historia que había muchos niños que nacían y no sobrevivían. Nacían y a los 2, 3 días ya se morían. Entonces, por eso empezó esto de que los bautizaban recién nacidos porque decían que nace en este mundo pecaminoso y se mueren pecaminosos y bauticemos a los niños para que por lo menos ellos cuando mueran sean salvos. Entonces de ahí empezó esto de que nacían, los bautizaban y al tercer día se morían. Bueno, por lo menos se bautizó este bebé. Y pues como nosotros los seres humanos somos apegados a hacer lo que acostumbramos a hacer, se quedó así ya fijado el bautismo de niños. Yo muchas veces he tenido este dilema en las iglesias que yo he pastoreado en Suecia, porque he tenido hermanos que han venido a mí y me han preguntado, ¿no? Si yo puedo bautizar a su bebé. Yo por convicción siempre he dicho no, yo no bautizo niños, pero lo que siempre les he orientado a los padres es hacer una presentación, un agradecimiento. Y bueno, muchos han entendido y lo han hecho de esa manera. Otros pues han ido a buscar otro pastor que bautice bebés. Entonces, no está generalizado, porque tampoco es, mi hermana, de que, digamos, la iglesia suiza, todos lo hacen. No, no es así. No todos. Hay pastores que también, a la luz de la palabra de Dios, han entendido y dicen no. Y hay ese respeto. Entonces, no es obligatorio, ni en Estados Unidos ni en Suecia, que el pastor tiene que bautizar niños. ¿No? Ya es la fe y la convicción de cada uno de nosotros. Y yo siempre he escogido la línea de orientar a los padres a la luz de la palabra de Dios, que bueno, no está en la Biblia. Porque como somos pacteños, siempre tenemos que decir dónde está escrito. Y yo no encuentro escrito el bautismo de infantes. Entonces les oriento de esa manera y siempre hemos llegado a hacer una presentación de niños. Amén, pastor. ¿Alguien más? Pastor, ¿Una pregunta? Pastor, una, una inquietud respecto a este tema. Eh, no sé si quizá dentro del mundo católico el bautismo de niño tiene origen justamente en la presentación de infantes. Uno. Y dos, a lo mejor también se hizo, no lo he investigado, solo estoy pensando este momento en voz alta. A lo mejor también, como sabemos, para los católicos, los niños que mueren sin bautizarse no van al purgatorio, sino al limbo. Entonces, para que los niños no vayan al limbo, lo cual tampoco existe, no es bíblico, eran bautizados momento, a veces, aún en el momento de nacer, si el niño tenía problemas de salud o situaciones así. Entonces, no sé si quizá tenga también alguna relación con eso, la tradición de bautizar niños. Y qué bueno saber que dentro de las iglesias del pacto en Estados Unidos y en Suecia, no es que es obligatorio el bautismo de niños, sino que hay la potestad de poderlo hacer o no el pastor. Así es, hermano. Y también había influencia, por ejemplo, Martín de Hipona. No sé si han escuchado sobre Martín de Hipona. Él tenía esta teoría, ¿no? De que cuando se bautiza al bebé, se borra el pecado original, porque nosotros nacemos pecadores. Entonces, Martín de Hipona, pues él era defensor de esa tesis, ¿no? Que cuando bautizamos niños, estamos ahí nosotros borrando el pecado original con el cual todos nacemos. Entonces, hay muchas, ¿cómo se dice?, influencias en esta tradición del bautismo de niños. Y bueno, se ha quedado a través de la historia. Yo sé que lo practican algunas iglesias, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, la iglesia luterana, sé que la iglesia metodista, la iglesia anglicana también practica el bautismo de infantes. Nosotros, como Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador, no practicamos el bautismo de infantes. En cierto modo, sé que algunos pastores han bautizado niños de 12 años,
pero que ha sido ya por conciencia propia, por petición propia y decisión propia, aunque sé que muchos han dicho, no sé si hacerlo, tiene 12 años, pero sé que sí. Por ejemplo, en nuestra iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador, en una localidad que se llama Oyacachi, hace años atrás se bautizaron niños de 12, 13 años. Y gracias a Dios, ahora ellos son los líderes, el que está ahora como líder eclesial de la iglesia. Yo sé que se bautizó de 14 años, algo así nomás. Entonces, él está al frente de la iglesia ahora. Pero una cosa es poder decir sí, yo quiero, y otra cosa es no poder decir nada, sino ser un bebé. Entonces es muy simple. Pero como Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador no practicamos el bautismo de infantes. Y esa es la razón por la cual, como les dije a mis hermanos, hemos omitido los Ok. capítulos 6 y 7 de nuestro material porque trata mucho sobre el bautismo de infantes. Pastor, aquí me surge una pregunta. Entonces, ¿cuál es el consejo de la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador para la edad apropiada para bautizar? Le pregunto esto porque en el tiempo que estoy en la Iglesia del Pacto he visto que sí se han bautizado chicos de 12 y creo que hasta de 11 años. Sí, yo creo, bueno, no se ha formulado nada oficial en ¿Ya? realidad. Y creo que ese es un tema importante, por ejemplo, de hablar, va a haber un concilio de pastores en el mes de enero, donde se van a tratar este tipo de temas, ¿no? Porque creo que sí, todos necesitamos una línea Orientación. que seguir, ¿no? Mm, Y yo en lo personal pienso, o sea, en lo personal, de 12 en adelante, es lo que yo pienso. ¿No? De 12 en adelante, porque de alguna manera ya es una decisión. Mi papá bautizó a un niño de 12 años. Él no quería, pero este mm, muchacho insistía, yo quiero bautizarme, y él insistía que yo quiero bautizarme, y a la final, mi papá, ya, bueno, está bien. Entonces pienso que por las experiencias que he visto, y ese chico ahora es un joven, es líder en la iglesia, maestro de escuela dominical de adolescentes, o sea, pienso que de pronto sí es una buena edad. Yo me bauticé también a los 12 años, por mi decisión me mm. bauticé. Y para mí a esa edad significó mucho mi bautismo, para mí, por mi experiencia. Entonces, por ese día de 12 por lo menos ya sabemos qué queremos. Ujú. Sí, pastor, para añadir sobre este tema, acá en la iglesia, en Sangolquí, nuestro pastor, el pastor Eduardo, enfatiza siempre que la persona que desea bautizarse es porque tiene conciencia y conocimiento de lo que es pecado y que está dispuesto pues a pasar, ¿no? Del pecado a vivir una vida sin él. Entonces, en el momento que estamos analizando esto, vemos ahí la madurez tanto espiritual como la madurez cronológica de la persona. Entonces, en eso nos basamos acá en la iglesia, tomando en cuenta que 12 años todavía es un niño, ¿sí? Entonces, generalmente a partir de 15, ¿sí? Ya van a los cursos, curso de bautismos, que sí dura más o menos, creo que son unas 12 semanas, que son 12 clases, y ese proceso también es muy importante porque ellos aprenden lo que es el bautismo y para qué lo hacen y por qué lo hacen. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos acá, pastores. Así es. Qué bueno, mis hermanos. Sí, pero como digo, dentro de la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador no hay una regla que rige sobre este tema, ¿no? Bueno, la regla conocida por todos, bebés no bautizamos. Ahora sería, bueno, algo bueno de sugerir al Consejo Pastoral de pronto definir, ¿no? Como Iglesia del Pacto desde esta edad en adelante. Y de ella prima la libertad de las iglesias. Perdón, estaba hablando sin habilitar. Pastor, allí me surge una pregunta. Si Sí. se bautiza a un adolescente de 12 años, eh, ¿hay alguna norma para que él no sea parte de una elección? Por ejemplo, puede ser un diácono. Y ese es el debate que conlleva, ¿no? O sea, justamente, yo no tengo esas respuestas como decirle, así es, pero Para sería, enero. aprendemos de esto, ¿no? Así como en la Ujú. reforma, todo esto se debatía, se conversaba,
y se llegaba a un consenso. Es lo mismo que quiere hacer el Consejo Pastoral con toda la pastoral y liderazgo de IP, tener un día, es un día, y que si no me equivoco va a ser en Sangolquí, en una fecha en enero, ¿no? Donde se va a reunir, es como un concilio, se podría decir, donde yo pienso sería bueno topar todos estos temas que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra línea en cuanto al bautismo? Ya, muy bien, sí, vamos a bautizar de 12 en adelante, pero ahí viene la pregunta, ¿pueden ellos ser elegidos en una junta directiva o cómo va a ser ese? Es muy interesante, mi hermano, y yo pienso que justamente estas cosas hacen que nosotros también nos vamos reformando y nuestra iglesia también Mm. va aprendiendo y va adoptando decisiones que son muy importantes para la vida de la iglesia. Listo, mis hermanos. Como vemos desde la página 9 en adelante, trata mucho sobre Suecia. Eh, Y eso debe quedar claro para nosotros que somos de la Iglesia del Pacto. Nuestro origen, mis hermanos, el país de origen de nuestra Iglesia del Pacto es Suecia. Nosotros tenemos nuestro origen como pacteños en Suecia. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Ya. Porque a veces preguntan, nos dice, vean, ¿y ustedes los del pacto, de dónde salen ustedes? ¿En qué país nacieron? Y cada iglesia tiene su historia. Nosotros como Iglesia del Pacto podemos decir, nacimos en Suecia, nacimos en Escandinavia, nacimos en los países nórdicos, entre ellos Suecia. La reforma sueca, uno de los reformadores de la iglesia, porque había iglesia católica en Suecia también. La iglesia católica allá llegó por el siglo XI más o menos a Suecia y se estableció allí y se formó la Iglesia Católica en Suecia, pero también la Iglesia Católica en Suecia fue reformada, se reformó. Uno de los reformadores suecos es Olavus Petri. Él nos cuenta el texto que fue un estudiante, él estudiaba en Alemania y por eso conoció pues a Lutero. Él vivió esto de ver cómo se clavaban las 95 tesis en el portal y bueno, esto él también acogió los ideales de la reforma y los llevó pues a su país natal, a Suecia. Entonces dice aquí el texto, la Iglesia del Pacto Evangélico tiene sus raíces tanto en el trabajo de los reformadores, especialmente Lutero, como en la tradición de las iglesias libres que profesaban su total independencia del Estado. Y nos cuenta el texto aquí que hubo un despertar evangélico en Suecia entre los siglos XVIII y XIX. Y bueno, allí surgieron también pues los cambios que se tenían que dar, a tal punto pues que al final, hasta el día de hoy, tenemos en Suecia la iglesia luterana, que por muchos, muchos años fue la iglesia reconocida por el país. O sea, Suecia es conocido como un país luterano, aunque ahora la iglesia no tiene nada que ver con el Estado, pero si se pregunta cuál es la iglesia de Suecia, es la iglesia luterana. Entonces, Maffer, que fue por allá, ha de haber visto ahí unas catedrales grandes, iglesias con campanario, que esas son especialmente las iglesias luteranas, que siempre tenían campanas. Eh, Suecia, pues, nos cuenta la historia. También pasó por muchas cosas que golpearon a la nación. Y para resumir así nada más la historia, bueno, surgió la iglesia luterana, la cual en cierto modo reformó algunas cosas, pero no todo. Hasta el día de hoy, mucho de la liturgia de la iglesia luterana, en cierto modo, sí se parece a la iglesia católica, aunque una iglesia luterana no tiene santos, por ejemplo. Allá no hay santos. Las iglesias se parecen a iglesias católicas, pero no se ve santos como aquí está San Juan, San Pedro,
eh, San Mateo, San Cocho, San Cudo, acá hay de todo. Pero en las iglesias luteranas se ve la arquitectura, se ve la estructura como una iglesia católica. Lo que llama la atención es que no hay santos. Y no he visto yo un altar así como tienen las iglesias católicas acá. Lo que sí hay el púlpito, pero la liturgia se lleva casi igual, ahí se canta salmos con acompañamiento de un órgano de pipas, así que es de esos grandotes. Hay cánticos corales, hay una predicación, pero más es escrito. Es una liturgia bastante similar en todas las iglesias luteranas. La historia, pues, nos cuenta que de la iglesia luterana surgió también una reforma, y es de esa reforma de la iglesia luterana que nace la iglesia del pacto. Cuando la iglesia luterana también cayó en esto del ritualismo, de la tradición y también de la opresión, porque la iglesia luterana se adjudicó que ellos son los únicos que pueden predicar, que pueden compartir la palabra, que pueden cantar. Entonces, como que esto dio cabida a una reforma dentro de la iglesia luterana, y ahí es cuando nace la iglesia del pacto o los amigos de la misión. Los luteranos en el año de 1580, pues ellos ya habían definido su doctrina en algo que ellos le llamaron el libro de la Concordia, donde ahí acogían las confesiones de Habsburgo, también los catecismos de Lutero y esas cosas. Y bueno, acogieron ciertas tradiciones. Y bueno, de ahí surge lo que nos identifica a nosotros como pacteños, el pietismo. Cuando yo estuve con ustedes en la clase anterior, les había dicho que yo requiero de ustedes que me envíen la tarea a tiempo. Pero como soy pietista, les dije, voy a esperarles un poquito más, no se preocupen. Es decir, el pietismo nos caracteriza, es decir, la piedad, la compasión. Ese es el pietismo. Está en la página 11, que dice que la Iglesia del Pacto Evangélico surgió como el movimiento religioso conocido como pietismo. ¿Cuáles eran los postulados principales del pietismo? La persona como tal, es decir, el ser humano, debe tener una experiencia personal con Dios, y en eso estamos de acuerdo. Que el ser humano necesita tener una experiencia personal. No se hereda esto. Yo soy hijo de pastor, pero yo no heredé la fe de mi papá o de mi mamá. Yo tuve que tener un encuentro personal con Jesucristo. Decir, arrepentirme yo también, conocer al Señor, y esta es la experiencia personal con Dios que el pietismo dice todos debemos tenerla. Dice que esa experiencia debe estar centrada en la Biblia e inclinada a la ética. La cabeza demanda, el pietista debe descender al corazón, mientras el creyente de la sana doctrina ortodoxa preguntaba, ¿es sana tu doctrina? El pietista preguntaba, ¿eres salvo? Y aquí pues nos dice, ¿no?, que hay muchos que no entienden esto del pietismo. Hay muchos que ven al pietismo como un tipo como el pietismo acolita a hacer cosas malas. No es así radical, no es condenatorio. El pietismo es eso, piedad, misericordia. Especialmente dice que esto no se entiende en Estados Unidos. Nosotros como pacteños del Ecuador
aplicamos el pietismo en justamente lo que hablábamos hace rato sobre la misión integral. Pensamos que parte de nuestra obra como iglesia es también hacer obra social. Por eso no es raro que las iglesias del pacto estén involucradas en ciertas actividades sociales. Sé que, por ejemplo, la iglesia misionera estuvo, no sé si todavía sigue ayudando con esto, con el municipio, tenían algo ahí en su iglesia para los estudiantes, eh, que nosotros lo vemos como una actividad que debemos hacerlo como iglesia. Debemos estar colaborando en lo social. No sé si sigue, no sé todavía, pero bueno, es algo que nosotros como Iglesia del Pacto aceptamos porque es parte del pietismo, es parte de hacer algo bueno para la sociedad. Entonces hay muchos que no lo entienden de esa manera. Y por eso tenemos iglesias de élite, iglesias que crecen pero que no tienen ningún distintivo de ayuda. Nosotros como Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador, desde 1968, en el registro oficial, cuando fuimos registrados como Iglesia Evangélica con el Pacto, dice muy claramente, y yo tengo aquí el registro oficial de aquel entonces presidente Otto Arrosemena, donde dice que la Iglesia del Pacto va a hacer esto. Y ahí dice, atención médica, apertura de escuelas. Esa era la obra principal por la cual el gobierno también aceptó nuestra existencia como Iglesia del Pacto. Era la obra social. Entonces, nosotros como Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador también tenemos nuestra historia, que no está aquí en el texto, pero también tenemos esto, ¿no? Del pietismo. Hemos sido influidos bastante por el pietismo. Aquí dice que el nacimiento del pietismo está asociado con el alemán Felipe Jacobo Spener en 1636 hasta 1705. Él era teólogo, era una persona de buena conducta, de muy buena espiritualidad, y junto con Augusto Hermann Franke, que era profesor de la universidad, fundaron lo que se conocía como los colegios de piedad. Dice que eran pequeños grupos que se reunían para adorar y para convivir fuera de la iglesia, usualmente en los hogares. Eran células. Nosotros las conocemos como células ahora. Los primeros pietistas, además de leer la literatura puritana, fueron también influidos por el misticismo de Juan Ant y su discípulo Paul Girard. Y aquí hay lo que se produjo en un libro, se publicó seguramente como La Pía Desideria, que es una frase latina que significa deseos piadosos. Esto es lo que nos lleva a las propuestas que tenía el pietismo, ¿no? La primera propuesta del pietismo es que debemos estudiar la palabra de Dios, debemos estudiar las sagradas escrituras intensivamente, que debemos profundizarnos en el estudio de la Biblia. Aquí también algo del pietismo que no todos aprecian es de que los laicos tienen un sacerdocio espiritual. ¿Quiénes son los laicos? Nosotros, ustedes, los que no son pastores, los que no son sacerdotes, son los laicos. Sin embargo, a pesar de no ser sacerdotes, y eso nos enseña la palabra de Dios, que nosotros somos parte de un real sacerdocio. Es decir, el pietismo nos enseña también el sacerdocio espiritual de los laicos. Como tercer punto, el espíritu de amor que nos debe identificar el lado práctico de la fe cristiana. Es el amor el que nos lleva a hacer buenas obras. Es el amor el que nos lleva a ser generosos, a ser bondadosos, a ayudar a los demás. La caridad en la controversia, que aún en las dificultades, en las divergencias, debemos ser abiertos, caritativos para aprender. Los estudios teológicos en las universidades y la reforma en la predicación.
el impulso hacia un ministerio con vitalidad. Entonces, mis hermanos, esto del pietismo creció bastante en Suecia y ya vamos a ver más adelante, vamos a estudiar un poco sobre Peter Paul Wallström, un sueco que se dedicó intensivamente durante 2 años, se dedicó a estudiar, a buscar textos, a buscar soportes para este tema del pietismo. Nos dice el texto que durante el avivamiento sueco surgió este movimiento fuera de la iglesia luterana que llamaban los amigos de la misión, lo que llega a ser después la iglesia del pacto. Entonces, cuando nos pregunten de dónde surgen ustedes, de Suecia, y nacimos como un grupo llamado los amigos de la misión. Nosotros éramos los amigos de la misión. Entonces, la iglesia de Suecia nace como los amigos de la misión y en una época donde hubo mucha pobreza, ni se podría creer ahora, porque Suecia es uno de los países más ricos del mundo, pero en aquel entonces estamos hablando de ese tiempo de la Reforma y poco después, Suecia se estaba muriendo de hambre. Suecia se comía la camisa. Una de las razones era de que el clima y la situación del país no daban como para tener muchos recursos. Hasta el día de hoy es así. Hasta el día de hoy Suecia es un país que tiene que importar muchos productos porque no pueden producirlos allá. Pero hoy en día la agricultura ha mejorado en Suecia, pero en aquel entonces no. Suecia es un país lleno de piedras enormes. Y si ha tenido la oportunidad de ir a Suecia a viajar, se dará cuenta que especialmente en la región de Småland, en Suecia, hay todas las haciendas, los terrenos tienen divisiones de piedras que han sacado del mismo terreno. Ahora con maquinaria, ¿no? Entonces sacan la piedra y van haciendo muros largos por kilómetros de puro piedra. Hoy porque hay maquinaria se puede hacer así. En aquel entonces todo era al brazo. Entonces por esa razón era dificultoso el cultivo de verduras, de frutos. Y como allá también se sufre del invierno escandinavo, ya en el mes de noviembre ya empieza a caer heladas, luego cae la nieve, y bueno, yo le resumo 6 meses de invierno crudo, frío, con temperaturas bajo cero, difícil cultivar. Entonces, alguien me contaba, Suecia se estaba muriendo de hambre, eso hizo que muchos emigraran, buscaran, que buscaran la manera de sobrevivir. Entonces, justo tuvo que ver con esto de Estados Unidos, que los pioneros empezaban a esparcirse en Estados Unidos y fueron muchos inmigrantes de Europa, entre ellos muchos suecos, emigraron a Estados Unidos. Y ahí, como van emigrando, pues van llevando también su fe, su creencia. Entonces, la historia, en resumidas palabras, yo sé que la van a leer, es eso, nacimos en Suecia, fueron a Estados Unidos, formaron la iglesia del Pacto de Estados Unidos y en 1947 vinieron acá al Ecuador. Por eso hasta el día de hoy yo siempre digo, los suecos espiritualmente son nuestros abuelos y los norteamericanos son nuestros padres porque ellos trajeron misioneros para acá. Nacimos, tenemos raíces suecas, pero la misión la trajeron los norteamericanos en 1947, que ya lo leeremos después. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis hermanos, por favor? Mi hermano, yo tengo una consulta. En la lectura hablaba de los hermanos moravos. No me quedó claro si ellos eran los amigos de la misión o son diferentes. ¿Me puede explicar, por favor?
Bueno, aquí dice en la página 13, los amigos de la misión que llegaron a los Estados Unidos y Canadá estaban nutridos por un ambiente enraizado en la autoridad de las Escrituras, validaban los credos históricos de la Iglesia Universal, la enseñanza de los padres de la Iglesia y participaban de la teología de Lutero. Pero estos suecos eran también pietistas que afirmaban los derechos a la libertad de conciencia y la religión de corazón de los moravos y de los metodistas. Ahora los moravos... eh, ¿Quiénes son estos moravos? Yo estuve en Nicaragua hace algunos años eh, conociendo la iglesia morava. Entonces, ¿de dónde nacen los moravos? ¿De dónde vienen estos moravos? Ellos tienen su origen en Europa también. Eh, no estoy seguro si es Países Bajos de donde nacen los moravos. Eh, Ellos también tienen una organización bastante, se podría decir, eclesial en ese sentido de que, por ejemplo, ellos tienen un obispo y ellos tienen pastores y también tienen sacerdotes. Interesante de la iglesia morava es, por ejemplo, si en Nicaragua hay una controversia, como en toda iglesia, se pelean, algo pasa, discuten, hay problemas eclesiales grandes y cuando ya las cosas no se pueden solucionar. Entonces ahí viene el obispo. El obispo está en Estados Unidos y el obispo es el que tiene la última palabra. Ellos son una comunidad cristiana protestante, los moravos también, como nosotros, pero ellos se originaron en el siglo XV. Es decir, los moravos estaban antes de la reforma de Lutero, de las reformas de la iglesia. Nacieron en Bohemia, se llama. Nacieron en Bohemia, ellos surgieron en Bohemia, que hoy en día es conocido como, bueno, antes se le conocía como Checoslovaquia, hoy es la República Checa. Allí nacen los moravos. El fundador es de apellido Hus, John Hus. Eh, Él era un reformador checo. Él predicaba, por ejemplo, la pureza de la fe. Él también predicaba, como la mayoría de las denominaciones, la lectura de las escrituras, de la Biblia y la reforma de la iglesia. Entonces, esa es la iglesia morava, mi hermana. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, muchas gracias, pastor. Sí, es de, Pastor David, una pregunta con relación a esto. Los amigos de la misión llegaron a Estados Unidos, sí, eso sí, hasta ahora lo sabemos, ¿no? Que también están. Pero en Canadá, ¿qué pasó? ¿Ya no hay iglesias del pacto allá? ¿En Canadá? Sí, todavía hay, sí. Y de hecho nosotros tenemos alguna colaboración con la Iglesia del Pacto en Canadá, especialmente con la Fundación FACE. La Iglesia del Pacto de Canadá está apoyando a algunos proyectos acá en Cayambe. No tenemos un convenio directo como con Estados Unidos o con Suecia o con Finlandia, pero ellos están allí, la Iglesia de Canadá, apoyándonos y ojalá Dios quiera podamos tener un acercamiento pero sí, sí hay iglesia del pacto en Canadá, mi hermano. Bueno, mis hermanos, tenemos 5 minutos. Quiero solamente aprovechar este tiempo para revisar con ustedes el test de la lección número 1. Dice la primera pregunta. Philip Anderson es, él es profesor en North Park Theological Seminary en Chicago. Espero que lo hayan contestado bien. Yo creo que sí. Ya voy a revisar y calificar. La segunda pregunta, el autor compara a la iglesia con un majestuoso roble antiguo, que lo hemos hablado hace ratito también. 3, el movimiento religioso y social llamado protestantismo surgió de la reforma del siglo XVI, añadió una nueva dimensión a la historia de la iglesia,
aceptó la diversidad de pensamiento, aun cuando buscó testificar del mismo evangelio, encontró su unidad alrededor de la suprema autoridad de la Biblia. Es decir, todo lo anterior es valedero. Pregunta número 4. Algunas fuerzas sociales en la transformación de la iglesia medieval mediante la reforma fueron, con excepción de el descubrimiento de América, no tiene nada que ver con la reforma. El descubrimiento de América no. 5. El Renacimiento fue una etapa de renovación cultural, un tiempo cuando los altos ideales, es decir, todo lo anterior. 6. Erasmo de Rotterdam señale lo que no es cierto de él. Lo que no es cierto de él es que él renunció a la Iglesia Católica y se convirtió al luteranismo. Eso no es verdad. 7. Conecte con una línea los hechos y las fechas. Las 95 tesis de Lutero, 1517. La invención de la imprenta, 1516. La impresión del Nuevo Testamento en griego, 1450, y el descubrimiento de América, 1492. Las 4 ramas principales de la Reforma, la luterana, eh, la calvinista y la anabaptista y la anglicana, con sus países, pues ahí vemos que la luterana es Alemania y Escandinavia, la calvinista Francia y Países Bajos, la anabaptista es Alemania y Suiza, la anglicana Inglaterra. Martín Lutero, la número 9. Martín Lutero nunca afirmó la ordenación de sacerdotes y pastores como un sacramento. La número 10, los anabaptistas jamás bautizaron infantes. La número 11, la Iglesia del Pacto tiene sus raíces en la Reforma Protestante, en la tradición de las iglesias libres, las dos. La número 12, la época que siguió a la Reforma se caracterizó por el escolasticismo protestante. La número 13. Algunos movimientos de renovación de la Iglesia durante la época del escolasticismo protestante fueron el pietismo en Alemania, el metodismo en Inglaterra y el gran avivamiento en las colonias, es decir, todo lo anterior. 14. El pietismo, que fue muy influyente en la formación de la Iglesia del Pacto, afirmaba que no afirmaba ninguna de ellas, la opción D. 15. Pía de Sideria no fue el nombre de una ex monja luterana. 16. La esencia del pietismo está resumida en Pía de Sideria, que no incluye la defensa agresiva de la fe. Opción D. 17. Los hermanos moravos fueron acogidos por von Zinzendorf. Opción B. La 18. Los inmigrantes suecos que llegaron a Norteamérica influidos por el avivamiento y el pietismo se llamaron a sí mismos amigos de la misión. 19. ¿Cuándo se formó la Iglesia del Pacto Evangélico en Norteamérica? Se respetó la diversidad de puntos de vista bajo la autoridad de la Biblia. Opción B. 20. El nombre de la Iglesia del Pacto Evangélico describe una iglesia vinculada a la historia de la Iglesia de Cristo, una asociación voluntaria, un lugar en donde todos damos testimonio de Jesucristo a las generaciones, es decir, todo lo anterior. Muy bien. Para la siguiente clase, mis hermanos, que de acuerdo al calendario que compartimos en esta noche, para la siguiente clase, el 17 de noviembre, vamos a hacer la lectura de la lección número 2, Raíces del Pacto. Nuestro hermano Fausto López nos va a compartir un pequeño devocional. ¿Sí está aquí, mi hermano? Sí estaba conectado, pastor, pero ya se desconectó. Ya. Bueno, ya le escribo yo a él pero igual ya debe haber visto también esto, pero le haré acuerdo. La lección número 2, mis hermanos, vamos a dar lectura. Los objetivos de esta lección, primero va a ser ubicar las raíces teológicas del pacto en la Reforma Protestante del siglo XVI.
Póngale atención a los objetivos. Tenemos que aprender esto. Ubicar las raíces teológicas del pacto. Segundo, vamos a identificar la influencia que los movimientos pietistas europeos de los siglos XVII y XVIII ejercieron en la formación de los amigos de la misión. Tercero, vamos a describir el contexto histórico de la Suecia del siglo XIX, en el cual tuvo origen el movimiento espiritual precursor de la Iglesia del Pacto. Y cuarto, vamos a señalar las principales contribuciones de Peter Paul Wallström a la naciente Iglesia del Pacto en Suecia y los Estados Unidos. Entonces, mis hermanos, eso tenemos que hacer. No se olviden, una vez que han leído, hacer el test de conocimiento individual y me lo envían, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Amén, pastor. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, mis hermanos, entonces, agradecido por la conexión. Gracias, el hermano, la hermana que siempre nos abre la sesión y esperando que podamos aprender más de estas raíces. A veces es un poquito tedioso esto de la historia y de los siglos y de los nombres de las personas, como que a veces se nos enreda todo, pero poco a poco vamos entendiendo. Por lo menos algo siempre nos queda y eso es lo importante, que por lo menos sepamos de dónde venimos y a dónde nos vamos. Amén. Amén, pastor. Cualquier inquietud, estoy siempre listo a través del WhatsApp. Mis hermanos, cualquier cosa me escriben nomás. Si no les leo ese rato, más tarde les leo, pero siempre leo. Al final leo. Entonces, cualquier cosa me preguntan nomás. Sin más, pues por el momento, deseándoles toda clase de bendiciones en su preparación. Estaremos viéndonos la próxima semana. Amén. Amén, pastor, bendiciones. Bendiciones a todos ustedes. Que tengan una Dios le buena bendiga, pastor. Dios les bendiga, hermano.